Bienvenidos, vamos a continuar con el tema de mecánica. Esta vez vamos a avanzar, ¿sí? Ya vimos estática y máquinas simples, así que ahora vamos a ir a cinemática. Cinemática es la rama de la física que se ocupa de estudiar los movimientos de los cuerpos sin considerar las causas que lo provocan. La cinemática se encarga de describir matemáticamente el movimiento, le da ecuaciones al movimiento. Para ello define una serie de magnitudes que son características del movimiento. Y también lo que vamos a definir en cinemática es que el movimiento es relativo, ¿sí? Se necesita un marco de referencia con respecto al cual un cuerpo cambia de posición. ¿Qué significa todo esto? Significa que, por ejemplo, te encuentras a bordo de un autobús en una terminal. Hay varios autobuses alineados al tuyo y el de junto retrocede muy despacio. Tu compañero de asiento dice, hemos comenzado a movernos. Sin embargo, para ti tu autobús sigue en reposo. ¿Quién tiene razón? ¿Cómo lo justificarías? Como estamos diciendo que justamente el estudio del movimiento depende del observador, en este caso ambos tendrían razón, ¿sí? Y va a depender de a dónde me posiciono yo para estudiar al movimiento para decir si está en movimiento o no, ¿sí? Eso significa que hace referencia a un punto para estudiarlo. En la cinemática tenemos que definir gran conceptos que es trayectoria y desplazamiento, ¿sí? La trayectoria es la línea formada por los S2 que ocupa un móvil de desplazamiento, ¿sí? La trayectoria que siguen estas esquiadoras es línea, mientras el desplazamiento entre dos puntos de la trayectoria es el vector que une los puntos, ¿sí? Para terminar de entender, vamos a ir a lo que es los tipos de trayectorias, ¿sí? Que yo les traje acá. Por flexible decimos que la trayectoria puede ser rectilínea, si sigue una línea recta, curvilínea, dentro de la curvilínea puede ser circular o parabólica, ¿sí? Como estamos acostumbrados a ver cuando se patean los balones de fútbol. El movimiento puede ser con trayectoria elíptica, como el movimiento de los planetas alrededor del Sol, con trayectorias oscilatorias, como un péndulo, ¿sí? O con trayectoria errática, que ya no sería por supuesto la circular, sino que justamente es impredecible, no podemos nosotros definir qué tipo de trayectoria sigue. Lo que nosotros queremos determinar es cuál es la trayectoria que sigue el cuerpo, el móvil. Y diferencias de desplazamiento, ¿sí? Por ejemplo, un tren o un automóvil parten de San Miguel hacia Capital. Seguirán la misma trayectoria y el mismo desplazamiento. Sí, el desplazamiento va a ser el mismo, porque la distancia entre San Miguel y Capital es una sola, pero la trayectoria va a ser distinta, ¿sí? Justamente el automóvil va a ir tal vez por una línea un poco más recta, mientras que lo que es el tren va a ir por el mismo camino siempre, que generalmente son más sinuosos. Un automóvil se desplaza del punto A hasta el punto B por una carretera que tiene varias curvas. Representa la trayectoria y el desplazamiento. Volvemos, ¿sí? Es un poco como las esquiadoras que vemos acá. El desplazamiento va a ser desde el A a B, la distancia que hay, mientras que la trayectoria va a ser las curvas que va a ir marcando o siguiendo ese móvil. ¿Y en qué caso la trayectoria y el desplazamiento coinciden? Coinciden en el movimiento rectilíneo uniforme. Avanzamos, ¿sí? Para terminar de nosotros entender y hablar del movimiento, tenemos que definir posición y distancia. La posición de un móvil es el punto de la trayectoria que se ocupa en un momento determinado, ¿sí? En el gráfico acá lo que vemos es que mediante el vector posición que une el origen del sistema de coordenadas con el punto posición, yo puedo estudiar justamente lo que es la trayectoria de la posición, la distancia que sigue el móvil. Vemos, yo tengo, el observador tiene que estar en un lugar, en este caso está acá en P, se posiciona, ¿sí? Por más que la trayectoria, como ven, no es rectilínea, pero yo coloco mi vector posición y puedo aplicar todas las funciones trigonométricas para ver cuál es la distancia que recorrió, ¿sí? Y el tiempo, generalmente acá se habla de distancia y de tiempo, de que recorrió ese móvil. Mientras que la distancia recorrida en un intervalo de tiempo es igual a la longitud, ¿sí? Medida sobre la trayectoria, que existe entre las posiciones iniciales y final del móvil en dicho intervalo de tiempo. Si se calcula restando las posiciones finales e iniciales sobre la trayectoria. Es decir, fijando un origen e indicando la distancia recorrida sobre la trayectoria, yo determino cuál es la distancia recorrida, ¿sí? Y obviamente que necesitamos siempre de un punto inicial y hasta el punto final del estudio que nosotros hacemos. Cuando hablamos de posición y distancia, también vemos como este ejemplo que representa la trayectoria que siguen alumnos desde su casa a la escuela.
La pregunta es, calcula la distancia recorrida entre los 0 minutos y 20 y entre 20 minutos y 40. ¿Son iguales a la distancia en los dos casos? Bueno, para empezar con este problema, lo ideal es ordenar los datos, por ejemplo, en esta tabla, en donde al minuto justamente 0, la distancia es 0, al minuto 20 recorre 500 metros, ¿sí? Como lo que vemos acá. Entre 0 y 20 minutos, 500 metros. Y después nos pide entre 20 minutos y 40 minutos. Ya tenemos que abarcar estas tres posiciones. Entre 20 minutos y 40 minutos recorrió 900 metros. Es decir, no son iguales la distancia en los dos casos. Y en el segundo caso, algo sucedió. ¿Qué sucedió? Fue más rápido el alumno, pues recorrió menos distancia del mismo tiempo. A esto nosotros lo llamamos velocidad. La velocidad o rapidez en cambio de posición de un móvil representa la rapidez con que éste cambia de posición, ¿sí? Se calcula en el sistema internacional como velocidad, que es igual a la diferencia o la diferencia de la posición dividida a la diferencia del tiempo, ¿sí? Ya vamos a ver y vamos a hacer cálculos de lo que es velocidad. Nosotros para velocidad sí o sí tenemos que pensar y tomar dos tipos de velocidad, la media y la instantánea. La instantánea es la velocidad instantánea en la que tiene un móvil en un determinado instante. Por ejemplo, cuando ustedes ven 100 kilómetros por hora cuando vamos en el vehículo, en ese segundo es 100 kilómetros por hora, es instantáneo, ¿sí? Mientras que la velocidad media justamente sí la podemos calcular y es el cociente entre la distancia recorrida y el tiempo que demoramos en recorrer esa distancia. Se da por esta fórmula, que ya pueden ir anotando, es la que vamos a utilizar, que es la fórmula de velocidad media, diferencia de distancia sobre diferencia de tiempo, ¿sí? Diferencia de, por ejemplo, de B menos A, que sería el inicial, con el tiempo final menos tiempo inicial. Y como aparecen, van a ser las de longitud dividido tiempo, metros y tiempo expresado en segundos. Ese es para el sistema internacional. Acá para continuar con un ejemplo dice, un tren parte del punto del kilómetro 0 a las 0 horas y después recorre 49 kilómetros en un tiempo de 0,5 se avería, por lo que debe tenerse. Los empleados de mantenimiento subsanan la avería a la 1 hora, en ese momento el tren reanuda la marcha y llega a las 2:30 a la estación en destino que está situada en un punto kilométrico de 205 kilómetros. Calcula la velocidad media del tren antes y después de la avería y expresa el resultado en kilómetros sobre hora y en metros divididos segundos, ¿sí? Como les decía, esto es importante que ustedes la tabla, los tiempos y con las distancias, si observamos de esta tabla, vamos a ver la cámara, perdón, en el tiempo 0, el tiempo 1 que era de 0,5, justamente lo que nosotros vamos a tomar es la posición de 49 kilómetros. Entonces velocidad era diferencia de distancia sobre tiempo, distancia 1 va a ser 49, que es la final nosotros vamos a estudiar, mientras que la inicial es 0. Con el tiempo final, que va a ser 0,5, menos el tiempo inicial, que es 0. Realizo las cuentas y me dan 98 kilómetros sobre hora. Hacemos una conversión de unidades, como ustedes ya saben en física, con el factor de conversión, y obtengo que el valor de la velocidad media en metros dividido segundos es 27,2. Hallamos la velocidad media después de la avería. Tenemos que tener en cuenta que la situación o la parte final, la posición final es de 205 kilómetros, pero la inicial no es 0, sino que es 49 kilómetros, ¿sí? Mientras que el tiempo final es 2,5, que fue lo que tardó en llegar, menos el tiempo donde yo estoy tomando, que es de 1. Entonces realizo la resta, que es 104 kilómetros, ¿sí? Pasado a metros sobre segundo. Esto es para ver velocidad media y velocidad instantánea. Pero, siempre hay peros en física, cuando hay un cambio en la velocidad, ¿sí? Nosotros hablamos ya de aceleración. La aceleración representa la rapidez con que un móvil varía su velocidad. Es una magnitud vectorial, también lo es velocidad. Se calcula dividiendo la variación de velocidad entre el intervalo de tiempo que ha transcurrido, ¿sí? Entonces acá ya no es distancia sobre tiempo, sino que es diferencia de velocidad sobre tiempo. Velocidad que siempre va a estar indicada en metros dividido segundo, ¿sí? Velocidad final menos velocidad inicial, dividido tiempo final menos tiempo inicial. Como lo que yo observo acá es velocidad metros dividido segundo dividido segundo,
por las cuestiones matemáticas, lo que obtengo es una unidad de aceleración que se expresa en metros dividido segundo al cuadrado, ¿sí? En la aceleración vamos a ver un ejemplo, pero siempre vamos a tomar en metros dividido segundo al cuadrado. Por ejemplo, un motorista que parte de requiere una velocidad en 4 segundos. Más tarde frena ante un semáforo en rojo y se detiene en 3 segundos. Calcule la aceleración al ponerse en marcha y al detenerse. Tomamos los datos que nos da el problema y decimos que para calcular la aceleración dividimos la variación de velocidad entre el intervalo de tiempo transcurrido. Entonces, entre los 12 metros que ya se detuvo él, dividido los 4 segundos, ¿sí? En qué tardó, ese es el inicial, perdón, los 4 segundos en qué tardó. Eso me da una aceleración de 3 metros dividido segundo al cuadrado. Al ponerse en marcha, la aceleración es de 3 metros dividido segundo al cuadrado. El signo positivo indica que la velocidad aumenta, ¿sí? Ahora, cuando frena este motorista, que lo que hace es pasar de la velocidad 12 metros sobre segundo a 0, entonces el final es 0, el inicial es menos 12, ¿sí? En 3 segundos el resultado es menos 4 metros sobre segundo al cuadrado. Es decir, al detenerse, la aceleración es de menos 4 metros sobre segundo al cuadrado. Ese signo negativo, este signo negativo, nos está indicando que la velocidad disminuye, que como dice el problema, que está frenando, ¿sí? Nosotros vamos a terminar de definir, es muy importante cuando hablamos de movimiento, los tipos, dos grandes tipos de movimiento. El movimiento rectilíneo uniforme es cuando la trayectoria es una constante, es decir, no cambia la velocidad, el módulo, dirección y sentido del vector velocidad no varían, siempre va a ser el mismo. Un tipo es el rectilíneo uniformemente variado o movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, en donde sí nos va a cambiar la velocidad que tenemos de ese cuerpo que se está moviendo, ¿sí? Vamos a empezar con el movimiento rectilíneo uniforme, simplemente para decirles que la ecuación del movimiento rectilíneo uniforme nos da la posición del móvil en cada momento que yo lo estudie, se obtiene a partir de la ecuación de velocidad, ¿sí? Entonces nosotros vamos a decir que el movimiento rectilíneo uniforme, como no cambia la velocidad, yo en cualquier momento que lo estudie puedo obtener el vector velocidad y ese va a ser la velocidad de este sistema que está en movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí? Luego, el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, por ejemplo, un cuerpo que cae libremente tiene una aceleración constante e igual a 9,8 metros sobre segundo cuadrado, que es llamada la aceleración de la gravedad. Esa aceleración de la gravedad es independiente del cuerpo, ¿sí? Recuerden que eso es el centro de la Tierra que influye y que justamente crea esa gravedad y que nos arrastra hacia el centro de ella. Hay dos tipos de movimiento rectilíneo uniformemente variados. La caída libre, que es un tipo de movimiento acelerado donde la gravedad es constante. Su dirección es en la y negativa, ¿sí? Y bueno, acá se estudió que si yo tengo en el vacío, digamos, donde no hay rozamiento por medio del aire, y libero dos cuerpos, van a caer con la misma velocidad. No importa la masa de ellos, ¿sí? Comprobado por Galileo y comprobado científicamente muchas veces en experimentos. El tiro vertical. El tiro vertical es otro tipo de movimiento rectilíneo uniformemente variado, en donde justamente lo que se logra es que haya primero un proceso vertical y luego baja, ¿sí? La aceleración de la gravedad va a tener un valor negativo en el caso del tiro vertical, ¿sí? Como vemos acá. Como la velocidad va a ser justamente en el eje de la y positiva, la aceleración cambia, tiene un valor de menos 9,8 metros debido segundo al cuadrado. Este signo surge de considerar el movimiento de una sola dimensión, tomando el eje Y como dirección de desplazamiento. Hacia arriba tomas valores positivos y hacia abajo valores negativos. ¿Por qué esta aclaración? Porque tiro vertical generalmente después tiene una trayectoria en parabólica, pero la primera parte, la inicial, es en lo que es justamente línea recta y es siguiendo el eje de las Y. Entonces ahí nosotros podemos estudiar esto que estamos diciendo de la gravedad negativa, ¿sí? Bien. Este es un breve, mínimo repaso de lo que es cinemática. Gracias por su atención. Vuelvan a estudiar, vuelvan a prepararse para hacer la parte práctica, ¿sí? Saludos.